hermanos, la lección anterior nos sirvió como base para estudiar el tema de la caída. Y no debemos olvidar, hermano, que a través de su divina providencia nuestro Señor sustenta absolutamente todo lo creado, y que aún dijimos, hermano, que la caída no fue algo que tomara al Señor por sorpresa, sino que el Señor determinó que las cosas o estas cosas así sucedieran porque estaba dentro de sus propósitos divinos. Ahora, hermano, en este tema, estudiar el tema de la caída es de vital importancia. Este curso o este curso o estas clases tienen como finalidad, hermano, que estudiemos el propósito de los hombres y de las mujeres que fueron creados a imagen ¿de quién? De Dios. Pero es importante analizar cómo es que este fin que Dios creó para hombres y mujeres, porque las mujeres tienen un propósito, los hombres tienen un propósito como hombres y las mujeres como mujeres, este propósito se corrompió en la caída. E inmediatamente nosotros podemos ver en Génesis 3, cuando el hombre cae, cómo esos propósitos ya son corrompidos. Cómo cuando Dios le da a Adán a Eva, Adán reacciona y dice, ahora es ella carne de mi carne y ¿qué? Hueso de mis huesos. Y la expresión en hebreo que está diciendo ahí es una sorpresa, una alegría, algo que denota mucho gozo. Pero vemos Génesis 3:15, después de Génesis 3:15, y vemos, en Génesis 3, y vemos cómo Adán culpa a ¿quién? A Eva, y no solamente a Eva, sino también a Dios. Entonces, este propósito que había en la creación de Dios se corrompió, se corrompe. Entonces, para entender cómo es que este propósito Cristo lo viene a reivindicar a través de su obra, tenemos que entender cómo fue que esto pasó. Profundizando en la historia de nuestros primeros padres, vamos a darnos cuenta cuál era la voluntad divina respecto a aquellos que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y por eso, hermano, en esta lección vamos a estar abordando la caída, el pacto de obras. Ahora, y vamos a responder una pregunta que quiero hacerles, y quiero que usted en un breve tiempo libremente puedan responder. Quiero que me digan, hermano, ¿cuál es la relación exacta entre Adán y la raza humana? ¿Qué relación tenemos con Adán? ¿Es nuestro representante? ¿Alguien más? ¿Qué relación tenemos con Adán? Porque vivió hace muchos años, pero ¿qué relación tenemos con él? Estábamos en Adán. ¿Qué más? ¿Qué, hermano? ¿De pecado? El pecado de Adán, ok. ¿Quién más, hermano? Bueno, o ¿por qué? ¿Qué tiene que ver que Adán haya pecado? ¿Por qué eso? ¿En qué nos afectó? ¿Por qué? ¿Cuál es esa relación? Bueno, hermano, esa respuesta será contestada con esta lección. Ahora, tenemos que ver, hermano, una respuesta sencilla. ¿Cuál es la relación exacta entre Adán y la raza humana? Bueno, que Adán era nuestro representante federal. Así de sencillo. Adán era nuestro representante federal. Y el que él fuera nuestro representante federal quiere decir que ese hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios, que fue formado del polvo de la tierra, nuestro Dios, en esa relación que tenía con ese hombre que fue creado, Dios entra en un pacto con él. Y este pacto tenía términos, tenía condiciones, los cuales nuestro representante debía de obedecer. Ahora, ¿por qué era importante que este representante obedeciera a este pacto? Porque si este representante obedecía, habría bendición ¿para quiénes? Para toda la humanidad. Pero si nuestro representante federal fallaba y falló, ¿qué vendría hacia la humanidad? Maldición. Maldición. Y esto es muy importante que lo entendamos, hermano, porque ya hemos estudiado qué significa este pacto, pero hoy vamos a verlo de alguna manera en términos legales, hermano, para que entendamos
cómo es que esto es manifestado. Y lo primero que vamos a ver, hermano, vamos a definir qué es un pacto y por consiguiente qué es el pacto de obras. Fíjese que la Real Academia Española define al pacto, o el pacto en general cualquiera, como un acuerdo entre dos o más partes. Es un acuerdo entre dos o más partes, es decir, puede ser una persona, puede ser dos personas o tres personas, y ellos tienen un acuerdo para cumplir obligaciones. Para cumplir obligaciones. La definición dice, es un acuerdo entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Por ejemplo, tenemos muchos ejemplos de pacto. El más conocido que tenemos legalmente es aquel que hacen los esposos al casarse. Cuando están frente a un ministro, ya sea legal, un sacerdote, cualquiera, ellos entran en pacto. En México, ante un juez, en otros países los ministros tienen esa autoridad para poder casar, pero le preguntan y le dice, ¿prometes amarlo en la salud, en la enfermedad, en la ¿qué más? En la pobreza, en la riqueza, amarlo hasta que la muerte ¿qué? Los separe? Y los esposos o la esposa dicen, sí, acepto. Ahora, cuando ellos aceptan y firman este acuerdo, ellos contraen una obligación o un deber. ¿Y cuál es ese deber? Amarlos incondicionalmente, en la pobreza, salud, enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese ejemplo es un pacto. Hay otros tipos de pactos como los que hacen las empresas. Por ejemplo, yo no sabía que cuando tú haces un convenio con la empresa OXXO, es decir, tú vendes tu producto y lo quieres vender en OXXO, una de las estipulaciones que tiene este acuerdo o contrato o pacto es que tú tienes que tener siempre llena o siempre llenos sus estantes, porque si llega el momento en que la gente busca el producto que tú vendes en esas tiendas y tú no la tienes, tú tienes que pagarle a OXXO esas pérdidas de aquello que no has entregado. Es decir, es un acuerdo, un término bastante particular, pero mientras ellos firmen, tú como empresa y OXXO firme como empresa, esas estipulaciones, ¿qué tienen que hacer? Cumplirse. Entonces, ¿eso qué es? Un pacto, un pacto. Sin embargo, hermano, cuando nosotros vemos dentro del contexto bíblico, la palabra pacto o el concepto de pacto tiene algo mucho más fuerte, más central o más profundo de lo que simplemente esta definición nos daría. Un pacto dentro de la Biblia, hermano, hay algo que viene implícito en ellos, y es que dentro de los pactos bíblicos hay promesas, amenazas, promesas y amenazas, por supuesto, en consecuencia de cumplir o no el acuerdo. Hay amenazas y hay consecuencias. Y aunque esto podríamos mostrarlo, definirnos qué es un pacto, aún no hemos mostrado qué representa esto dentro del contexto bíblico. Y vayamos, fíjese lo que dice la confesión de fe. Yo lo leo, hermano, si no lo tiene. Y la confesión de fe en el capítulo 7, donde habla de los pactos, nos dice quién creó los pactos y por qué razón estos pactos son creados. Porque muchos de nosotros podríamos decir, bueno, Dios hizo un pacto y lo entiendo, pero vamos a poner este ejemplo. Tú eres el presidente de una nación y tú has escuchado que el presidente ha dicho, como ahorita por ejemplo Trump, que los migrantes ilegales van a ser deportados a sus países sí o sí. Y que yo, que estoy en Estados Unidos como inmigrante ilegal, me paro dentro de la Casa Blanca, enfrente de la Casa Blanca, y le digo, quiero hablar con usted. Quiero que firmemos un convenio y un pacto para que usted no deporte a los mexicanos, a nosotros los mexicanos, a nuestro país. ¿Qué va a pasar si yo hago eso, hermano? Realmente. ¿Qué?
me toma la migra, me apresa, me lleva a la cárcel y me devuelve a mi país. ¿Por qué razón, hermano? ¿Quién soy yo? Para empezar, no soy ni siquiera ciudadano estadounidense. Estoy de forma ilegal. Estoy tratándole de mandar o de hacer un acuerdo con el presidente que no es de mi nación y quiero estipularle yo las reglas. Bueno, hermano, así de tonto o absurdo sería que el ser humano, por su cuenta, por su forma, por su cualidad de ser creado del polvo, formado del polvo de la tierra, quisiera acordar algo con Dios. No podría, porque es una criatura y Dios, ¿quién es? El creador. Bueno, dice la confesión de fe: la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, ¿qué le debemos a Dios? Obediencia como nuestro creador. Estas, o sea, nosotros, las criaturas, nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida a no ser por una condescendencia voluntaria por parte de Dios. Yo no puedo, como criatura de Dios, decirle: hey, Señor, no me gustó para qué me creaste, pero quiero que me bendigas. Jamás. Solamente la única forma en la que yo como criatura puedo recibir una bendición de parte de Dios es que ese Dios quiera ser cercano y hacer un acuerdo conmigo. Es la única manera. Yo como criatura puedo poner acuerdos entre Dios y yo. ¿Quién debe de hacerlo? Dios. Bueno, esta condescendencia voluntaria, es decir, que Dios quiso hacer este acuerdo, que a Él le ha placido, lo hizo en forma de pacto. De pacto. Es decir, el que Dios haya tenido condescendencia con nosotros, haya querido acercarnos, haya querido acercarse a nosotros, fue únicamente que Él lo hizo por medio de un pacto. ¿Ok? Entonces, en este párrafo de la confesión de fe se le conoce al pacto como una condescendencia voluntaria de parte de Dios. Y es que lo que queremos decir aquí es cómo aquellos que fueron formados del polvo de la tierra y son dependientes de Dios pueden aspirar a más. Es algo que no podemos hacerlo. La respuesta a esta pregunta, hermano, es un pacto. Solamente a través de un pacto es que podemos hacer esto. Y tenemos que entender, hermano, lo que nos dice este autor, y es que el pacto es la esencia de la verdadera religión, es decir, de la verdadera cristiandad, posibilitando una relación entre Dios y las criaturas. Entre Dios y las criaturas. Entonces, el pacto, hermano, es la forma en la cual Dios decide acercarse hacia sus criaturas y tener esta condescendencia. Y de hecho, es lo que nosotros podemos ver en el libro de Génesis, hablando de los pactos. A Abraham promete ¿qué? ¿Qué promete Dios a Abraham? Una descendencia. Y esta promesa viene a través de un ¿qué? De un pacto. Es decir, ¿quién se hizo cercano a Abraham? Dios. Después Noé, cuando Dios manda el diluvio, y para que no sea destruida la tierra otra vez por aguas, ¿qué hace Dios con Noé? ¿Entra en qué? En un pacto. Y esa preservación de vida que Noé iba a tener fue porque Dios se acercó a él a través de ¿qué? De un pacto. Entonces, los pactos son la forma en la que nuestro Dios se hace cercano hacia sus criaturas, es decir, a través de estos acuerdos. Pero tenemos que entender entonces, hermano, ya vimos que es la forma en la que Dios se acerca a sus criaturas, pero hasta aquí no hemos respondido qué es el pacto de obra. Ya vimos que un pacto es un acuerdo entre dos o más personas. Los pactos divinos son iniciados ¿por quién? Únicamente por Dios, únicamente por Dios. Y hay una definición que me gusta muchísimo, hermano, de Wilhelmus Brakel, que dice, a través de qué significa el pacto de obras, y escuchemos bien esto. Él dice: el pacto de obras es un acuerdo entre Dios y la raza humana
que tiene como representante a Adán, a quien Dios prometió salvación, no de muerte a vida, sino de bueno a mejor, eterna, bajo la condición de obediencia, y Dios amenazó con la muerte eterna por la desobediencia. Adán aceptó tanto esa promesa como su condición. Y esto es muy, muy, muy importante. Quiero que me acompañe a Génesis 2, 15 al 17. Y vamos a ver cómo es que este hombre formado por Dios del polvo de la tierra, que Dios sopla aliento de vida a él, es que entra en un pacto con nuestro Señor. ¿Ok? Dice la palabra de nuestro Señor. Génesis 2:15. Ok, dice la palabra del Señor. Tiene por título esta parte, si lo quisiéramos leer desde el 4, el hombre en el huerto del Edén. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo ¿qué? La tierra y los cielos. Y es decir, ahí nos da una descripción de cómo es que sucedía y cómo es que se sustentaba la creación en este tiempo. Pero cuando nosotros llegamos al versículo 7, nosotros nos podemos dar cuenta lo que habíamos visto, que Dios crea a Adán y le da muchas características importantes en su persona, en su ser. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre, ¿de dónde? Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y ya habíamos hablado, hermano, que Dios, a diferencia de la creación, de todo lo demás, nuestro Señor hace un consejo intertrinitario y dice, hagamos al hombre. Y no solamente eso, sino que se toma nuestro Señor un momento, un tiempo para formarlo del polvo de la tierra y soplar ¿qué? Aliento de vida. Entonces, ¿ya hay algo especial en el hombre en este relato? Claro que sí. Y dice después en el versículo 8, ¿en qué contexto habitaba este primer hombre? Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Ahora, algo que debemos de destacar es que en la Biblia, hermano, siempre que se hace alusión al oriente, siempre se hace referencia a una cercanía que tenía con Dios. Es decir, cuando nosotros veamos, por ejemplo, en Números, cuando las tribus se iban a acomodar, nosotros vemos cómo Dios describe cómo iban a estar acomodadas las tribus. Y algo que hace la descripción es que Judá iba a estar en el oriente del tabernáculo. Es decir, esto denotaba cercanía. Entonces, cuando nosotros vemos aquí en Génesis 8, hermano, nosotros vemos que este huerto del Edén estaba al oriente y que en ese oriente, cercano a Dios, había puesto ¿a quién? Al hombre. ¿A quién lo había puesto? Al hombre. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, de allí se repartían 4 brazos. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso ¿dónde? Para que lo labrara y lo guardase. El versículo que leímos en el versículo 8 nos damos cuenta que Dios dice que puso a Adán ahí. Es decir, ahí nos dice simplemente en qué ubicación se encontraba Adán. Pero en el versículo 15, cuando nos dice que Dios puso a Adán ahí, nos está explicando que Dios pone a Adán en ese huerto con un propósito. ¿Con un qué? Con un propósito. Versículo 8 nos dice dónde lo puso, pero en el versículo 15 nos dice para qué lo puso ahí. Dice, para que lo labrara y lo guardase. Ahora, este pacto de obras no solamente inicia, hermanos, simplemente en obedecer o comer o no comer. Este pacto de obras tenía un requisito en que Adán iba a labrar, ¿y qué más? El huerto.
Adán tenía una responsabilidad o algo que se conoce como el mandato cultural. Adán debía representar o manifestar la gloria de Dios en su creación. En su creación. Es decir, si Adán cuidaba bien el huerto, si Adán era responsable, si Adán hacía todo lo que el Señor le había mandado, Adán había cumplido este pacto, ¿sí? ¿Esta obediencia? Sí. Adán debía de vivir perfectamente en obediencia sometida a nuestro Señor. Y dice el versículo 16, ¿cuáles eran las regulaciones de este pacto? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, ciertamente morirás. Es decir, Adán tenía que obedecer, y si desobedecía a la orden que Dios hacía, ¿qué iba a pasar con Adán? Iba a morir. Es decir, iba a entrar maldición a él y a su posteridad. Y aquí debemos de ver un poquito a qué nos referimos. Dios en este pacto es el creador y Señor. Es el creador y Señor. La humanidad que estaba bajo este pacto debía de vivir ¿de qué manera? Obediencia, pero ¿cómo? Perfecta. ¿Obediencia qué? Adán debía ser ¿qué? Perfecto. ¿Y qué iba a pasar cuando se obedeciera a esto? Bueno, habría una vida feliz y abundante. Y el requisito para tener esta vida abundante sería esa misma obediencia. Entonces nosotros vemos, hermano, hasta este punto cómo es que Adán, Dios regula y hace este pacto con él. Adán, si tú obedeces a lo que yo mando, vives y si vives bajo este acuerdo, vas a tener una vida abundante y de gracia y de una vida maravillosa. Pero Adán, si tú comes de aquel árbol del cual te prohíbo, ciertamente morirás. Hermano, cuando nosotros vemos esto, debemos de ver el profundo peso que tienen estas palabras por parte de nuestro Señor. Hay cristianos, y yo lo he mencionado, incluso Sproul, un día le llevaron una pregunta, un panel de preguntas y respuestas, y le dicen, oiga, hermano, ¿no cree que Dios exageró? ¿No cree que Dios exageró en expulsar a Adán y a Eva después de comer del huerto? Y se enciende en ira. Y él responde y dice, ¿que Dios exageró? ¿Cómo puede ser posible? Este hombre fue formado de la tierra, del polvo de la tierra. Dios sopla aliento de vida. Dios le dice, si comes de este árbol morirás. Y cuando come no muere literalmente, sino que todavía le da misericordia de vida. Muere espiritualmente. Pero Dios es injusto, Dios es exagerado. No, hermano. Adán tenía la obligación completa de obedecer todo. Todo, hermano. ¿Qué le faltaba a Adán, hermano? Díganme. ¿Tenía comida? ¿Bendiciones? ¿Comodidad? ¿La creación, los animales y todo lo de la creación le obedecía a él? Todo, hermano. Cuida y guarda el huerto. Y no lo hizo, hermano. Entonces, este pacto de obras, hermano, tiene esa naturaleza de definir: si obedeces, vives y hay bendición. Si desobedeces, mueres y hay. Otra vez, hermano. Si obedeces y cumples, hay, vives y ¿qué más va a haber? Bendición. Si desobedeces, mueres y ¿qué va a haber? Maldición. Este es el pacto de obras. Ahora, hermano, hay algo que debemos aclarar. Aunque nosotros como cristianos reformados tenemos esta postura, muchos llegan a decir, eso que pasó en el huerto del Edén no fue un pacto. Y ellos de hecho dicen, ¿por qué no es un pacto? Y la más común de todas es que la palabra pacto no aparece. Por lo tanto, ¿es pacto lo que Dios hizo con Adán para ellos? No. Pero aquí vamos a dar 3 respuestas, hermano, porque con los que usted regularmente puede llegar un día a discutir esto, son principalmente
con nuestros queridos hermanos dispensacionalistas, porque ellos dicen, no está la palabra pacto, entonces si no está la palabra pacto, entonces no es un pacto. Pero vamos a ver cómo esto sí era un pacto, y en estas tres evidencias vamos a ver por qué. Lo primero que tenemos que ver es que hay una prueba bíblica. Y vamos a Oseas 6:7, nuestro texto con el que iniciamos. El contexto particular que nosotros tenemos aquí es uno donde directamente Dios llama a lo que hizo Adán, a lo que desobedeció Adán, lo llama pacto. Dios está recriminando algo al pueblo de Israel que ellos habían traspasado pacto. Dice Oseas 6:7, mas ellos, es decir, su pueblo, ¿qué? Es decir, este cual o esta conjunción podría ser como Adán, mas ellos, ¿como quién? Traspasaron ¿qué? El pacto, allí prevaricaron contra mí. Entonces, si el pueblo prevaricó, desobedeció, transgredió, traspasaron ¿qué? ¿Un qué? Un pacto. Entonces, ¿qué es lo que hizo Adán? ¿Qué hizo? ¿Traspasó qué? Un pacto. Entonces, Dios aquí está haciendo una cercanía directa entre lo que hace el pueblo y lo que hizo Adán. Ellos le están diciendo, tal cual como lo hizo Adán, ustedes también han quebrantado o han traspasado ¿qué? Mi pacto. En segundo lugar, y algo bien importante, hermano, y que yo creo que esa es una de las mayores pruebas, es que en este contexto de Génesis 2, Dios utiliza su nombre de pacto. Dios utiliza aquí su nombre de pacto. Y ahora, esto para que entendamos un poquito a qué se refiere esto, vamos a hacerlo. Y va a decir Lalo, siempre lo tomo como ejemplo. Lalo, ¿cuál es tu nombre completo? José Eduardo Huerta Montaño. Ok. En tu acta de nacimiento dice Lalito Huerta. ¿Cómo dice? José Eduardo Huerta Montaño. Y yo creo que en cualquiera de nuestros documentos oficiales se utiliza ¿qué? Nuestro nombre completo y nuestro nombre propio. Si nosotros vamos a hacer un trámite, no vamos ante la Secretaría de Hacienda o a cualquiera de estos trámites y decimos, oigan, pónganme Juanito Rodríguez. Jamás. ¿Por qué? Porque el documento amerita ¿qué? Seriedad absoluta. Es un documento real, es un documento importante y es un documento bueno, hermano. La forma en la cual nuestro Dios se refiere aquí en Génesis 2 constantemente, está utilizando el nombre del pacto de Dios. Quiero que vayamos rápidamente a Éxodo 3 para entender a qué nos estamos refiriendo, hermano. Amén. Hermano, aquí donde nosotros vemos Génesis 3 es la primera vez que Dios se manifiesta con su nombre de pacto. Es decir, aunque estos sucesos pasaron después de Génesis, Dios aquí está por primera vez manifestándose de esa manera. Dice, y respondió Dios a Moisés 3:14, cuando él le pregunta, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé al pueblo? Dice Dios, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió, ¿a quién? A vosotros. Es decir, el nombre propio de Dios, Yahvé. Ese es el nombre de pacto de Dios. Entonces, hermano, cuando nosotros leemos Génesis 2, donde Dios da ese mandato a Abraham,
Adán, constantemente nosotros vemos que Dios utiliza este nombre pactual. Veamos lo que dice Génesis 2. Vea lo que dice aquí. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que ¿qué? Es decir, lo que está diciendo aquí es Yahvé Elohim. La palabra Elohim se puede utilizar para cualquier autoridad, presidente en el hebreo. Es decir, por ejemplo, si dijéramos el presidente de México, los judíos en este tiempo posiblemente escribirían el Elohim de nuestro país, sería nuestro presidente. Pero aquí nosotros estamos viendo en Génesis 2:4 que se está refiriendo directamente a Yahvé, Jehová, ¿qué? Dios. En el versículo 5, y toda hierba del campo antes que naciese, porque ¿qué? Jehová Dios. Versículo 7, entonces ¿qué? Jehová Dios. Versículo 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Versículo 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol. Fíjese, versículo 15, tomó pues, y otra vez ¿qué dice? Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Y versículo 16, que es donde nos importa un poco más este contexto, y mandó Jehová, ¿qué? Es decir, nuestro Dios aquí está utilizando su nombre ¿de qué? De pacto. Si esto no fuera un pacto, ¿por qué Dios utilizaría su nombre de pacto? Hubiera utilizado simplemente en esta inspiración Elohim. Pero Dios aquí utiliza este nombre. Entonces, esta es la segunda evidencia. Número 1, la prueba bíblica en Oseas. Segundo lugar, Dios utiliza su nombre de pacto. En tercer lugar, algo que concretamente nos dice que es un pacto, el uso legal de la palabra no. El uso legal de la palabra no. Versículo 17 de Génesis 2. Mas del árbol de la ciencia y del mal, ¿qué dice? No comerás. No comerás. Ahora, esta palabra o esta figura de negación, de prohibición, es un no en el contexto legal. ¿Dónde lo vemos? En el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel en Éxodo 20, hermano. La misma figura. La misma figura. Capítulo 20, versículo 2 dice, yo soy otra vez Jehová, el nombre de pacto de Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y del versículo 13 al versículo 17 vemos esta constante repetición. En el versículo 3, en el 4 vemos esto. Por ejemplo, versículo 3, no que tendrán dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Versículo 13, no matarás. 14, no cometerás adulterio. 15, no hurtarás. 16, no hablarás cuando tu prójimo falso testimonio. 17, no codiciarás la casa de tu prójimo. Entonces, estos 3 puntos, hermano, nos dan una evidencia de que Dios en Génesis 2 sí entra en una relación de pacto ¿con quién? Con Adán. Sí hay un pacto. Tenemos la prueba bíblica en Oseas 6:7. El punto 2, Dios utiliza su nombre de pacto. Y en tercer lugar, el uso legal de la palabra, no. No. ¿Ok? Ahora, hermano, debemos de ver lo siguiente. Y ya para seguir avanzando en esto. Ya vimos estas 3 evidencias a nuestros hermanos que pudieran decir esto no es un pacto. Y tristemente, hermano, si no lo vemos como pacto, entonces nosotros podríamos decir, bueno, y si Adán no entró en pacto, nosotros, ¿por qué salimos afectados?
Si no hubo un pacto o un acuerdo, entonces, ¿qué responsabilidad nosotros tenemos? Si él fue quien pecó, ¿no? No, hermano, Adán era nuestro representante legal. Y de hecho es lo que vamos a ver. ¿Quién estaba inmerso en este pacto? ¿Quién estaba dentro de este pacto? Bueno, esta respuesta es clara y sencilla. Adán, que era nuestro representante, aquí nada más le voy a poner representante federal. Adán era nuestro representante federal, por lo tanto, quien estaba detrás, o ¿cómo podría decir? Detrás de Adán, no. Quien estaba bajo Adán en este pacto era toda la humanidad. Toda la humanidad. Ahora, como dijimos, hermano, muchos creen simplemente que el pacto de Dios con Adán era: no comas, Adán, y ya, con eso cumples el mandato. No, hermano. Adán, en este mandato, debía subyugar la tierra, tenía que llenar la tierra. Estas obras tenían como propósito que Adán llevara, a través de la creación y todos los demás, llevaran la gloria del Señor hasta lo último de la tierra. La obediencia, la gloria de nuestro Señor. Ahora, Adán, a través de esa obediencia, hermano, no logró esto. Quiero que me acompañen a Deuteronomio 30:19. Y veamos también, hermano, por qué hablar de muerte es señal de un pacto, hermano. Hablar de muerte es señal de un pacto. Dios le dice a Adán: el día que comieres de este fruto, ciertamente ¿qué? Morirás. Ciertamente morirás. Ahora, aquí en este versículo, en el 30:19, nosotros vemos que lleva por título las condiciones para la restauración y bendición. Es decir, dentro de este contexto, esto era un tipo de pacto o un pacto. Y en el versículo 19, nosotros vemos cómo estas palabras, hermano, son manifestantes de las consecuencias que vendrían, o bendiciones, si se obedecía a esto. Versículo 19: a los cielos y a la tierra llamo, ¿por qué? Por testigos. Es decir, la tierra y los cielos eran aquellos que estaban ahí como testigos de lo que harían aquí. Por testigos soy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es ¿qué? Si obedecían a Dios, ¿qué dice que iba a pasar? Es vida para ti, prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había ¿de qué? De dar. Es decir, si esta parte de pacto se cumplía, ¿qué habría? Bendición. Por lo tanto, cuando Adán peca y cae en la transgresión del pacto de obras, a través de nuestro representante federal, que es Adán, entró la muerte, pero también entró la maldición y entró el pecado, hermano. Es decir, aún cada ser humano tiene la misma obligación de que su vida sea un reflejo de glorificar a Dios. Pero como Adán transgredió el pacto, ¿es posible para los seres humanos vivir para la gloria de Dios en su estado caído? No. Y ahora fíjese por qué es imposible, cuál es la gravedad de esto. Dios me manda a que yo viva perfectamente para su gloria, ¿cierto o no? ¿A quiénes? ¿A los cristianos nada más o a toda la humanidad? Pero si nuestro representante federal cayó y nos imposibilitó, ¿cómo pues nosotros podemos obedecer ese pacto?
¿Cómo pues, hermano? Humanamente no hay forma, hermano. Díganme algo, entonces, ¿Adán verdaderamente nos afectó? Nos afectó completamente, hermano. Es por eso que estudiar la caída es algo tremendo. Porque esto también nos sirve como respuesta a nuestros amados hermanos arminianos que dicen, no, es que el ser humano no está muerto, está enfermo. Porque sí puede buscar a Dios, por lo tanto, si puede buscar a Dios, Dios ve que cuando el ser humano le busca, Dios responde, no podemos. Está muerto espiritualmente. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, dice la palabra, no hay ni siquiera uno. Dice la palabra, todos se hicieron inútiles. ¿Quién, hermano? Nadie. Y aún, hermano, aún si fuera posible que el ser humano en un estado de enfermedad quisiera buscar a Dios, el ser humano no puede arreglar los problemas con Dios porque es criatura. Por eso habría un representante federal, hermano, Adán. Pero Adán cayó, hermano. Entender esto, hermano, nos muestra completamente cómo Adán, hermano, afectó toda nuestra humanidad. Y es por eso que es importante entender a qué se refería este pacto. Finalmente, hermano, vamos a ver esta parte, pero poniéndola o contraponiéndola con la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Quiero que me acompañe a Romanos 5:12. Romanos 5:12. El apóstol Pablo, aunque todavía no se le llamaba pacto de obras, aquí podemos ver que el apóstol Pablo era alguien pactual. Tristemente nuestros hermanos dispensacionalistas tendrán que aceptarlo, pero esto se ve aquí. El apóstol Pablo aquí da una argumentación hablando acerca de la justicia, ha venido hablando respecto de la justificación en el capítulo 5. Pero cuando llegamos a este capítulo, el apóstol Pablo quiere que entendamos, o los hermanos de Roma, cómo es que esta justificación tenía una verdadera y real efectividad. Ya nosotros vimos, hermano, que un pacto es un acuerdo entre dos o más personas, que el pacto dentro del contexto del Señor es el único que puede entrar en pacto con la humanidad para hacerse cercano, es nuestro Dios, y Dios se hace cercano a Adán, y Adán transgrede ese pacto, por lo tanto entra la muerte, el pecado y la maldición a toda la posteridad, a toda la raza humana. Y entonces nosotros, como dije, bueno, ¿qué hacemos? ¿Podemos salvarnos solos? No, no podemos. ¿Podemos vivir para la gloria de Dios? Tampoco podemos. ¿Podemos amar a Dios? Tampoco podemos. Entonces, ¿podemos cumplir el propósito de vivir para la gloria del Señor? Tampoco. Pero he aquí cuando el apóstol Pablo, hablando de la justificación, entra a este texto y nos habla acerca de el paralelo que existe entre nuestro primer Adán y nuestro segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Versículo 11 del capítulo 5, para que vayamos entrando en contexto. El apóstol Pablo dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora, hermano, si nosotros nos quedáramos simplemente con esos versículos y dijera, hey, por Cristo recibiste la reconciliación, no tendría mucho peso, hasta ahí simplemente. Pero tenemos que entender que el apóstol Pablo guía todo su argumento hacia el Génesis, donde todo comenzó. ¿Por qué Jesucristo puede ser aquel que nos reconcilie con el Padre? Bueno,
porque el primer Adán falló, pero el segundo Adán que Dios proveyó, este segundo Adán cumplió perfectamente todo su propósito. Y vea lo que dice. Por tanto, es decir, el apóstol Pablo dice, por Cristo hemos recibido la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién es este hombre? Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cuál es la evidencia general o real de que todos los seres humanos somos pecadores? Que morimos, que somos mortales. Si tú alguna vez evangelizas y hay una persona que te dice, hey, no, yo no soy pecador, pregúntale, ¿algún día vas a morir? Sí. Esa es la evidencia de que eres pecador. Todo pecador muere. Todo pecador muere. Versículo 13. Y él habla, el apóstol Pablo, antes de la ley, pues antes de la ley había pecado en el mundo, y esto es verdadero. Antes de Éxodo 20, ¿ya había pecado? Claro que sí. Caín mató ¿a quién? El primer homicidio, ya había pecado. Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, de la misma manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que habría de venir. Es decir, no todos pecaron de la misma manera en que Adán lo hizo, sin embargo todos ellos están afectados, estuvieron afectados. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Es decir, aunque Adán haya hecho y haya cometido lo que hizo, había un don mayor, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, toda la raza humana. Pero el don, el regalo, la bondad de Dios vino a causa de las muchas transgresiones para justificación. Es decir, en palabras llanas, Adán vino y corrompió todo. Pero aquel que envió nuestro Dios vino a arreglar todo lo que este Adán corrompió. Todo lo que este primer Adán debía de cumplir y que no lo logró, y que no solamente, porque uno podría decir, bueno, pues se afectó él y nada más. No, a toda la raza humana. Pero este segundo Adán vino a arreglar las muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno, de Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida también ¿por cuántos? Por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Es decir, Adán, que era nuestro representante federal, falló, y el que tenía que ser enviado debía de ser un representante federal. Pero como la raza humana no podía solicitar ningún representante federal porque eran pecadores, es decir, solamente a través de que Dios fuera condescendente con sus criaturas, es que podían ser salvados. Bueno, Dios envía a Cristo como nuestro representante federal. El Dios que nos podía condenar quiso justificarnos a través de ese hombre, su Hijo. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, y vean la figura que está utilizando el apóstol Pablo, una figura legal. O sea, Pablo aquí lo que nos está describiendo, hermano, es un acuerdo legal. No nos está hablando simplemente de cuestiones
de gracia o amor. Sí es gracia y todo, pero aquí Pablo lo que está haciendo es como si nos estuviera describiendo cómo se firmó el Tratado de Libre Comercio. No, y estas fueron las condiciones, las estipulaciones, y esto iba a ser el beneficio, y esto iba a ser... El apóstol Pablo está de esa manera explicándonos en la forma legal cómo es que Cristo vino a salvarnos. Pablo está diciendo, bueno, este primer Adán desobedeció y todos fueron constituidos pecadores. Es decir, esta era la consecuencia que todos tenían, pero así también por la obediencia de uno, los muchos serán ¿qué? Constituidos justos. Pablo está diciendo, no solamente de palabra eres justificado, legalmente y formalmente ya no hay nada que te acuse. Ya no hay nada que te acuse. Por eso fíjese las palabras que utiliza también el apóstol Pablo en Colosenses. El acta de decretos que nos era ¿qué? Contraria. Fue anulada. Hermano, no solamente nosotros habíamos sido culpables de palabra, legalmente éramos criminales. Legalmente éramos personas odiadas por Dios, le habíamos declarado la guerra a nuestro Señor, pero nuestro representante federal, Cristo, legalmente se presenta delante de Dios, hace un acuerdo con Él, yo muero por ellos, resucito por ellos, y tú a cambio les das vida en mí. Y es lo que Cristo consiguió para nosotros. Por eso es tan importante entender la caída en términos legales, hermano. Por eso es tan importante entender la caída a través del pacto de obras. Porque sin pacto de obras, hermano, tampoco pudimos haber sido salvados a través de nuestro representante federal, Jesucristo. Este Adán falló, nuestro verdadero Adán consiguió lo mejor para nosotros. Versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y aquí el apóstol Pablo ya está hablando de aquellos beneficios. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y véalo de esta manera, hermano. Tú y yo gozamos sinceramente de los beneficios legales que hizo gente en el pasado. Tú y yo hemos visto, y puedes investigar en la historia de nuestro país, que se han hecho tratados de libertad. No fuimos invadidos, por ejemplo, por los franceses, por los estadounidenses. Y hoy nos podemos llamar una nación soberana. Y tú puedes andar libremente como mexicano por tu país. No rendimos cuenta a los españoles, a los estadounidenses. Ahora, pon en tu mente esta idea. ¿Esa soberanía o libertad la conseguiste tú? Pero la disfrutas, ¿cierto o no? ¿Quiénes la consiguieron? Aquellos que pelearon, aquellos que entraron en pactos, aquellos que firmaron esos acuerdos. Nosotros somos los beneficiarios de aquellas luchas. Pablo lo que está haciendo aquí es describiendo el acuerdo legal que nuestro Señor Jesucristo tuvo como nuestro representante. Y en el versículo 21 lo que nosotros vemos son aquellas bendiciones posteriores después de que este pacto ha sido cumplido, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Es decir, aquellos que estaban bajo el pacto de gracia de nuestro Señor, desde el primer Adán, desde Noé, Abraham, Israel, Isaac, Moisés y cualquiera que Dios haya querido salvar en la eternidad, hasta el último hombre que Dios quiera salvar va a ser salvo porque Dios mandó a Cristo y Cristo cumplió el acuerdo perfectamente.
Por eso dice la palabra, por gracia sois salvos. Hermano, esto es lo maravilloso de entender el pacto de obras. Que Adán lo quebrantó y nosotros por la transgresión de él vivimos quebrantándolo siempre. Pero un día llegó nuestro Salvador, hermano. Y a través de ese Salvador, hermano, hoy tenemos paz, tenemos reconciliación con nuestro Dios. ¿Ve la importancia de entender el pacto de obras, hermano? ¿Ve la tremenda importancia que tiene entender que nosotros tenemos una cabeza federal que es Jesucristo? Hermano, por eso nuestra salvación está segura. Porque no fue un representante que cualquiera de nosotros pudo haber mandado nadie. Por eso Job decía a un árbitro, pues ¿quién? ¿Cómo puedo altergar con Dios? Ninguno. Bueno, solamente Dios podía mandar a ese hombre. Amén. Y para finalizar, hermano, hablando de esto, simplemente ahora, hermano, a través de este pacto, tenemos que entender, o recapitulando nada más, un pacto es un acuerdo entre dos o más partes. Este pacto de obras debía una obediencia completa por parte de Adán, y Adán lo transgredió y afectó a toda la raza humana. Todos estábamos bajo condenación de muerte. Ya tenemos las respuestas a las objeciones que dicen no, no es un pacto. Ya tenemos 3 respuestas que les podemos decir. Pero básicamente, hermano, nosotros que estábamos bajo este Adán, ahora nosotros estamos bajo ¿quién? Bajo Cristo, nuestro mejor y más seguro representante, hermano. Así que nuestra alma, hermano, está segura en Él. Y si tú aún no crees ni confías en Cristo, este es el momento de que confíes en Él. Porque si tú aún no crees y has confiado en la obra de Jesucristo, déjame decirte que tú no estás bajo ese pacto de gracia. Aún sigues bajo el pacto de obras que Adán violentó. Y Adán sigue siendo tu representante. Pero Cristo quiere salvarte y quiere darte vida eterna a través del arrepentimiento y de la fe en Él. Roguemos al Señor que nos dé cada día más entendimiento, mis hermanos.